Hola, les hablo desde Florida, Estados Unidos. Soy Roxana Martel. Vivo aquí desde noviembre de 2009. Soy salvadoreña y estoy casada con un cubano. Si les contara todo lo que tuvimos que hacer para estar juntos como pareja, ¿por dónde empiezo? Conocí a Rubén en 1999. Eran tiempos difíciles a nivel político porque el gobierno salvadoreño y el cubano no tenían relaciones diplomáticas y era difícil gestionar alguna visa o permiso de residencia para que él pudiera viajar. Nos casamos en 2001, pero aún así era complicado que entrara a El Salvador, así que se fue a vivir a Guatemala con una tía. Y así seguíamos, viviendo separados. En ese tiempo yo me enfoqué en seguir creciendo académica y profesionalmente. Soy licenciada en comunicación y periodismo. Yo trabajaba en la UCA de El Salvador, dando clases de comunicación, desarrollando proyectos de desarrollo local, antropología urbana, violencia urbana, relación entre el discurso de medios de comunicación y percepción de violencia. Mientras tanto, él trabajaba en otra universidad guatemalteca dando clases de informática. En 2005 yo viajé a España para estudiar mis cursos de doctorado en la Universidad Pública de Navarra. Mi esposo también seguía esforzándose. Aplicó a una beca para hacer su doctorado en Ingeniería en Computación en Estados Unidos. Se la concedieron y en el año 2007 viajó a Orlando para estudiar en la Universidad de Florida. Después de mis estudios en España, yo volví a El Salvador para coordinar por un tiempo un programa regional de prevención de violencia. Después de 10 años de estar en una relación a distancia, se dieron las circunstancias para viajar a Florida, para por fin vivir con mi esposo. Como les digo, eso fue en noviembre de 2009. Les reconozco que emigrar me enfrentó a sensaciones y vivencias que nunca pensé que iba a experimentar. Según yo, iba a aprovechar para terminar mi tesis doctoral, pero cuando llegué, entré en depresión. Me dio un bajón emocional horrible, horrible. No tenía ninguna red de apoyo, ni personal ni profesional. Mi esposo se iba a trabajar temprano y yo me quedaba sola en casa todo el día. No era capaz de centrarme en mi tesis. Tenía todo el tiempo del mundo, pero no tenía la cabeza para escribir. No sabía bien lo que me pasaba realmente. Dejé reposar la tesis y decidí estudiar inglés. Al ser esposa de cubano en Estados Unidos, me aplicaron la llamada Ley de Ajuste Cubano. Por eso, al año de estar residiendo en el país, pude aplicar a la residencia permanente y me la aprobaron de manera automática. Después de 5 años, ya se puede solicitar la ciudadanía. Yo entré con mi visa de turista para 6 meses. Eso implicaba que me quedaría unos meses en el aire, digamos, mientras esperaba que ese año se cumpliera para solicitar mi residencia permanente. Era 2010 y ya empezaba la tensión política con leyes racistas como la de Arizona, que buscaba poner como chivos expiatorios de todos los problemas de Estados Unidos a los inmigrantes hispanos. Siguiendo la recomendación de una conocida cubano-puertorriqueña, comencé a trabajar como voluntaria en organizaciones sociales y comunitarias para empezar a establecer relaciones personales y profesionales ahí donde vivía. Concretamente trabajé en el Centro Comunitario La Esperanza, una organización que aborda el tema de violencia doméstica para ayudar como traductora a mujeres hispanas sobrevivientes de violencia de género. A los 6 meses de haber ingresado como voluntaria, me ofrecieron un puesto como becaria a medio tiempo en la Corte de Orlando para ayudar a las mujeres a rellenar peticiones judiciales de órdenes de alejamiento de sus maltratadores. Ahí fui testigo de la triple victimización que sufre la mujer hispana en Estados Unidos, no solo de su abusador, sino del sistema. Muchas no dominan el idioma y no conocen las leyes. Además, el temor a la deportación y a dejar a sus hijos, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, las hace todavía más vulnerables a esos abusos y a la desprotección legal. Fue una gran experiencia laboral y vital para mí. En ese tiempo yo seguía lidiando con mi sub y baja emocional, pero recuerdo un día que estaba en mi casa y escuché a unos albañiles latinos que estaban haciendo una construcción al lado, hablando de sus cosas. Ese día hacía un sol y un calor terrible, terrible. Yo, en cambio, estaba en mi casa, cómoda, tranquila, fresquita. Y yo dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esta gente y yo realmente?
En ese momento entendí que esa primera etapa migratoria la estaba viviendo con mucha arrogancia académica y mucha arrogancia personal. Poco a poco comencé a salir de mi burbuja, a ser consciente de que era una privilegiada realmente y que debía intentar devolver a mi gente todo lo que mi país me había dado. Lo sentí como una responsabilidad, un compromiso de vida. Les cuento que soy mamá de una niña. Camila nació en el año 2012. Como yo tenía ya más de 35 años, automáticamente me pusieron la etiqueta de embarazo de alto riesgo, con un médico especializado aparte de mi ginecólogo normal. Desarrollé una diabetes gestacional, por lo que tuve que llevar una dieta y unos cuidados especiales. Camila además se adelantó y nació en diciembre de ese año 2012. Fue cesárea y mi recuperación fue muy complicada y muy dolorosa. De remate tuve una depresión posparto espantosa. Yo siempre había sido una mujer centrada en los estudios y en el trabajo. Deseaba de todo corazón tener a mi hija, pero nunca pensé que la maternidad me abriría las puertas a un mundo que me impactó en todos los sentidos. Como estaba de becaria, solo pude tener un mes de baja maternal, de descanso. Fue una dicha que mi mamá y mi papá y mi hermana pudieran viajar desde mi país para ayudarnos. Además, mi marido siempre ha sido un padre muy activo e involucrado en la crianza y cuidados de la niña. Fíjense que a lo largo de estos años y sobre todo desde que mi hija empezó a ir a la escuela, he evidenciado las contradicciones de este país y las deficiencias que hay en el sistema educativo. Hay un consumismo feroz y los vacíos familiares y personales se quieren suplir con lo material. Hay personas hispanas trabajando durante 12 horas diarias bajo el sol, pero con el mejor teléfono o con la mejor celebración de 15 años para sus hijas. Yo vivo en Orlando, donde está Disney. La entrada vale más de $100, pero ahí ves a la gente haciendo cola para entrar, haciendo un gran sacrificio económico, pero yendo a Disneyland. Los problemas en las dinámicas familiares en este país son algo que he podido ver de primera mano desde mi trinchera profesional. Después de trabajar en el Centro Comunitario de la Esperanza en el año 2018, regresé a Harbor House, una organización que apoya a las sobrevivientes de violencia de género en el condado de Orange. Aquí en Estados Unidos, cuando hay un incidente o sospecha de este tipo de violencia, todas las instituciones y la comunidad tienen la obligación de llamar al Departamento de la Niñez y la Familia para asegurar la protección de los niños. Cuando llegaba un reporte de posible violencia de género y que hubiese niños de por medio, yo llamaba a la víctima y le ofrecía servicios, información, todo el apoyo necesario. El objetivo de mi trabajo era reducir los casos en que las familias pierden la custodia de sus hijos por situaciones de violencia doméstica y el Estado se queda con la tutela de los niños. Las mujeres víctimas de violencia de género viven una situación tremenda, pues aparte de estar siendo violentadas por sus parejas, a la vez eran castigadas por el Estado quitándole a sus hijos. Estuve ahí hasta marzo de 2022 porque apliqué a otra plaza en la oficina de la Policía Metropolitana, aquí siempre en el condado de Orange. Y sí, me contrataron como defensora y consejera de víctimas de violencia de género. Ahí ofrezco información y apoyo a las denuncias que son reportadas directamente en la policía. Esos ya son incidentes de alta letalidad, pues el peligro de feminicidio es alto. Hay una serie de criterios, ¿verdad?, para establecer eso, ya sea que se arreste al abusador o no. Criterios como, por ejemplo, que los abusadores hayan usado armas de fuego, que haya habido estrangulamiento, acoso, que haya más de un incidente anterior, que haya amenaza de muerte o que la víctima tenga la certeza de que esta persona la va a matar. Y con todo eso damos seguimiento a las víctimas. Yo las llamo, les ofrezco nuestros servicios y sobre todo procuro que ellas y sus hijos estén en un lugar seguro. Buscamos que con nuestra intervención se garantice su seguridad, se imparta justicia y se inicie su proceso de sanación para reconstruirse de nuevo, libres de violencia. Hay un albergue de emergencia con espacio para 100 personas, adultos y niños, para que puedan estar por un tiempo que puede ser de 6 a 10 semanas. También tenemos un servicio de guardería y cuidado de mascotas. Fíjense que hay casos en los que las víctimas no dejan al abusador porque tienen mascotas y no todos los albergues reciben animales.
También ayudamos a rellenar documentación legal en la corte o a aplicar a programas de ayuda estatal. También atiendo a los medios de comunicación de habla hispana cuando hay algún incidente. Soy la portavoz de la Agencia para los Medios Hispanos y soy responsable de dar entrenamiento a los oficiales de policía sobre cómo atender a periodistas. Es un trabajo muy desgastante emocionalmente, pero a la vez me llena de grandes satisfacciones porque sé que es necesario. Bueno, tan necesario que durante la pandemia fuimos categorizados como trabajadores esenciales. Yo no dejé de ir a trabajar. Fue duro porque mi esposo, aunque se podía quedar en casa, tenía unos niveles de estrés tremendos porque justo su trabajo era en una empresa que gestiona camas de hospitales para hacerlos más eficientes. Así que imagínense en plena pandemia cómo le tocó al hombre. Mi hija se quedó en casa con él los primeros meses de cuarentena, recibiendo clases online, y ya a partir de enero de 2021 volvió presencialmente a la escuela. Ella resintió bastante esa etapa, la verdad. Yo me encargaba de apoyarla con su estudio porque mi esposo no daba abasto. Y en 2021, ¿qué les cuento? Se puso peor todo. Peor cuando surgió la variable Delta. Perdimos a mucha gente conocida de nuestra comunidad. Padres, abuelos, familias completas enfermas. Fue muy duro. Casi toda la familia de Rubén en Cuba se enfermó. Él perdió de agosto a octubre de 2021 a su mamá, a su abuela, a su abuelo y a su padrino, una semana tras otra. También estuvieron hospitalizados 2 tíos y 3 primos suyos. Eso me impactó muchísimo emocionalmente. No, hombre, y los casos de violencia doméstica fueron mucho más serios también. Todo fue mucho más grave. Además, se dio el asesinato de George Floyd a manos de policías, que generó una serie de protestas y marchas por la discriminación racial en este país en mitad de la pandemia. En mi ciudad eso nos tocó muchísimo. Las familias afroamericanas estaban con una gran tensión también. Y a eso se sumó la escasez de recursos, de algunos alimentos, mucha gente desempleada, parques cerrados. Fue muy difícil todo. Y en medio de todo eso, mi cuerpo somatizó el estrés. Empecé a tener problemas de hipertensión. Nunca me había pasado eso. Me medicaron. Tuve que cambiar rutinas, estilos de alimentación. Salí a caminar todos los días para estar más relajada. Y me creerán que en una de esas caminatas, en octubre de ese mismo año, me caí y me quebré el codo derecho, y yo soy diestra. Estuve de baja con el codo quebrado y en fisioterapia durante 3 meses. Y ahí sí me tuve que quedar quieta en casa. Era mi cuerpo pidiendo descanso ante tanto estrés. Esos meses en casa me ayudaron a recalibrar, a evaluar mi vida, a priorizar lo importante, definitivamente. Pero miren lo que son las cosas. En esa época, mi mamá estaba con su propia dinámica personal en El Salvador. Y en diciembre de ese 2021 me dijo que quería escribir un libro. Como yo había tenido que parar, pues pude acompañarle en ese proceso porque tenía tiempo. Me ayudó a estar fuera de ese gran estrés y más cerca de mi madre. Mi mamá ha trabajado siempre como profesora de educación especial con personas con discapacidad intelectual. Uno no dimensiona lo que nuestras ancestras hacen o han hecho en sus vidas. Ahora de verdad soy súper consciente del gran ejemplo de compromiso, activismo, lucidez y entrega que ha tenido ella durante 50 años de trabajo. Yo crecí con eso, pero verla a ella repensar todo lo que ha hecho durante toda su vida, la verdad es que me impresionó bastante. De alguna forma, ese libro es producto de mi propia experiencia también y de esa pausa obligatoria que nos puso la pandemia. Cuando pienso que ya llevo 13 años de proceso migratorio, pienso que el balance en general es bueno. Me siento contenta con la nueva familia y comunidad que he generado, pero si a mí me dieran a elegir, yo regresaría a mi país, con mi familia y amigos. Esa nostalgia siempre va a estar ahí. Cuando salí de El Salvador no tenía metas muy claras. Yo salí por razones familiares, para estar con mi esposo porque él estaba estudiando acá y ya llevábamos tantísimos años viviendo lejos, separados, y queríamos construir una familia. Y aquí seguimos. Pienso que de alguna forma el proceso migratorio nos abre el mundo. Es doloroso, pero es un gran aprendizaje. Es como dar a luz a otra nueva persona. Es como tener un hijo, esto de emigrar. Cuando uno toma la decisión de irse, toma también la decisión de renacer. Eso da miedo, porque no sabemos qué nos espera.
hay mucha incertidumbre y muchas renuncias emocionales. Pero lo bueno es que también tienes muchas cosas nuevas por aprender. Yo les diría a las personas que están pasando por esto, confíen en ustedes mismas. Ustedes no parten de cero, traen su propia experiencia y la historia de todas esas mujeres que las antecedieron. Yo he aprendido que vengo de un linaje de mujeres resistentes, luchadoras. No desfallezcan en sus sueños, ténganlos siempre. No se olviden, no pierdan el rumbo, no olviden de lo que los emocionaba cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Eso las ayudará a seguir adelante. También hay que tener una dosis de humildad. Yo tuve que tenerla y aprender un idioma para desenvolverme. Sobre todo, hay que estar abiertos a personas que nos tienden la mano. Hay que permitirse decir, ayúdenme. Eso les ayudará a salir adelante.